Y realmente, ¿verdad? Es un caso que nos interpela a todos como sociedad. Nos interpela porque, así como decís, ¿verdad? Muchas veces nosotros desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia estamos dando todo nuestro esfuerzo, todo bajo el liderazgo del ministro Walter, ¿verdad? Todo nuestro esfuerzo, lanzamos la guía, te puedo decir, ¿verdad? Lanzamos la guía de prevención del abuso. Este año le lanzamos los juguetes lúdicos Aramí, Amarú. Abrimos un primer centro de protección, creamos el programa de atención integral a víctimas de abuso. Y con todo eso otra vez, ¿verdad? Ocurren estas cosas. Tenemos la campaña Todos Somos Responsables, de la cual vos fuiste parte también durante muchos años. Tenemos Lazo Verde, ¿verdad? Que hacemos la campaña. Los medios de comunicación son grandes aliados también en esto, para que, así como dijiste, para que hablemos, desnaturalicemos un poco la violencia. Pero nos encontramos con una realidad que nos interpela, nos da una bofetada de realidad. Esa es la verdad. Es que tenemos que aunar los esfuerzos, todos juntos, no solamente el Ejecutivo, sino también vemos deficiencias, debilidades en el sistema de justicia, no solamente en este caso, sino en forma permanente, ¿verdad? Con investigadores penales, jueces, fiscales, que no tratan con el debido respeto a las víctimas, tanto a las vivas como a las fallecidas. Vemos que se les cita a los niños en cámara Gesell, se les cita en forma no indebida, en forma incorrecta muchas veces, haciéndole preguntas, conduciendo mal ese procedimiento, sustanciando mal esa prueba. Eso lleva a vicios que llevan otra vez a la impunidad de autores. Se les cita en los juicios, se les revictimiza a los niños, a las niñas. Se le da bajas penas. En este caso, por ejemplo, hubo un abuso y se le dio 4 años nomás. O sea, ¿por qué si tenés tu expectativa de pena de 4 a 15, le das lo mínimo? O sea, partiendo de la base misma de la concepción de lo que es la gravedad de un hecho. Ahí mismo nos hace ruido, ¿verdad? Pero ahí el problema está en que se solicita o la pena más baja o el trabajo de investigación, que es valorado obviamente ante un tribunal, no alcanza para tantos años. ¿Cuál es la relación que ves ahí, Eduardo? Y mira, en virtud de mi experiencia, todos los casos que estamos viendo, ¿verdad?, en forma permanente, porque a nosotros nosotros respetamos mucho la independencia de los poderes del Estado, ¿verdad? De la labor del Poder Judicial, la labor del Poder Ejecutivo es independiente, pero nos llegan los casos, ¿verdad?, y te muestran, nos vienen familias con los expedientes de 2, 3 tomos, ¿verdad?, cada uno, la carpeta fiscal también, y nos muestra, mira, acá pasó esto, se le llama a hacer una cámara Gesell después de 3 años, cuando la memoria del niño ya es muy frágil y ya se perdieron esos recuerdos muchas veces. No se toman las muestras, no se hacen las inspecciones médicas, no se toman las muestras de rastros seminales. O sea, vemos nosotros, ¿verdad?, y hablo incluso a título personal, ¿verdad?, como abogado penalista, muchas veces yo veo que los colegas penalistas, fiscales, jueces, no tienen un enfoque con respecto a la doctrina de la protección integral, que es transversal al fuero penal. Entonces se enfocan mucho en las garantías del procesado, en los derechos del procesado, pero no en los derechos humanos y el doble blindaje constitucional que tienen los niños y las niñas en virtud al artículo 54 de la Constitución. Ellos también tienen derechos a que no se les violente, a que no se les revictimice. Y ahora mismo este caso, ¿verdad? Un abusador que es liberado, ¿verdad?, con una libertad condicional tan tempranamente, sin siquiera porque ese es un beneficio, no es una cuestión que tiene que darse en forma sistemática. Entonces, ahí ya parte de la base de que el juez no tuvo una contemplación holística para ver todo el panorama y decir, pucha, ¿dónde vas a salir en libertad? Tenés los estudios psicológicos, psiquiátricos. Si no tenés eso, ¿dónde vas a salir? ¿Vas a irte a 200 metros de la casa de la que fue tu víctima? No te puedes ir ahí. Entonces vas a irte a otro lado. Está el tema de las tobilleras electrónicas. Nos estaban contando desde el Ministerio del Interior que hay 1000 tobilleras electrónicas disponibles. Hoy pasábamos en ABC Noticias. La empresa está en condiciones de entregar 1000. Entregó 100. Están en los depósitos. 10 entregaron. 2 por problemas de cumplimiento se devolvieron. Sí. 8 ahora mismo
8 personas están teniendo las tobilleras, de 100 que están en el depósito, pero 1000 es la capacidad de entrega. Y decía el director del 911, pero esto no lo decidimos nosotros, deciden los magistrados, totalmente, los tribunales. Entonces, mira que se debatía. A ver, el Foro de Niñez y Adolescencia es una instancia especializada. Sí. Claro, nuestra Constitución no permite tribunales especiales, pero sí especializados, sí, que es diferente al especial y especializados. Y entonces, ¿qué pasa? En los especializados, ¿quiénes están trabajando en la administración, Eduardo? Por eso, el fuero especializado, yo creo que los jueces de niñez y adolescencia están súper especializados en su ámbito, pero la deficiencia, la debilidad que vemos en el sistema de justicia está en el fuero penal. En el fuero penal. Entonces, allí es donde los fiscales, los jueces penales, no están teniendo una suficiente capacitación. Y yo les pido, les imploro, les pido, ¿verdad? Realmente les solicito, ¿verdad? Y es una obligación moral de ellos mismos, ¿verdad? Dice Couture, ¿verdad? En los mandamientos del abogado, uno tiene que estar perfeccionándose, ¿verdad? Preparándose y aprendiendo todos los días. Si vos vas a ser juez, vas a ser un alto magistrado de la República del Paraguay, tenés que estar preparado y capacitado para poder tomar una declaración a un niño, para poder llevar un proceso en el que un niño fue víctima. Eso no se termina con la facultad nomás, hay que actualizarse. Y eso yo al menos, particularmente por los casos que veo, no veo eso. Salvo excepciones, obviamente, ¿verdad? De muy buenos fiscales, muy buenos jueces, pero principalmente en el interior del país no veo eso. Es inevitable hacer así un recuento rápido y avanzar un poco en otras preguntas, viceministro. La autopsia forma parte de una herramienta fundamental para determinar causas de muerte, otros indicios, o sea, otros elementos que se constituyen en indicios para otras aristas de la investigación. Inclusive te puede determinar cuánto tiempo lleva muerto o muerta la persona. O sea, hay un montón, una serie de cosas. Inexplicable cómo el fiscal salió con un discurso y sin desmerecer el trabajo de la médica que intervino, pero comparado con las herramientas científicas que tenían allá, con las que se tienen acá, ¿por cuál procedimiento uno optaría? Y esa es la lógica, no está escrito, es una lógica, ¿verdad? Después, recién hoy hacen, y esto no tiene que ver con ya condenarlo antes de tiempo al detenido, pero recién hoy hacen una inspección física para tomar muestras de las uñas y demás, o revisarle si tiene algún signo de que la víctima se haya defendido y él haya quedado con algunas lesiones y demás. Pero ¿cuándo ocurrió esto? El sábado, hoy es miércoles. ¿Viste las imágenes de cuando recién ocurrió el hecho, verdad? Ese lugar donde se hallaron las prendas y todo eso. Sí. Y están en los archivos, ¿verdad? Eso tiene que estar cercado y ahí tenés que quitar las pruebas, ver las huellas de tirar y todo. Estaba lleno de gente, estaba recontaminado todo eso. Ojalá que eso no lleve a ninguna nulidad, ojalá que no se haya perdido ninguna prueba fundamental allí. Pero la autopsia se hizo hoy, después de varios días, cuando ya el cuerpo de Melania estaba prácticamente limpio. Y ahí es donde vamos a traer más profundo, ¿verdad? La desinteligencia interna, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A una institución de la que fui parte por más de 10 años, y realmente, ¿verdad? Una institución que le tengo mucho cariño, y voy a permitirme hacer quizás un exceso, ¿verdad? Pero no le cuidan tampoco a su institución ni a su máxima autoridad. A su puesto. Ni hacen honor a su puesto también, ¿verdad? Imagínate que sale el fiscal, declara que no es necesaria una autopsia en un caso extremadamente violento y extremadamente delicado, con toda la atención pública que ello merece. Después hay una contradicción, ¿verdad?, que le dice el Pablo Lemir correctamente, ¿verdad? El forense le dice, sí, es necesario. Tiene que intervenir el fiscal general del Estado en público, a bajar línea. La forense vuelve a contradecir, hoy estuve leyendo otra vez, y después otra vez ahí recula el fiscal. O sea, todo eso se tiene que resolver al interior de la institución. No se puede estar exponiendo. ¿Por qué? Porque causa daño
en la sociedad empieza a desconfiar de la justicia. Eso tiene que manejarse, no sé, llamar, levantar el teléfono, llamarle al emir, preguntarle. Hay formas de manejar una investigación en forma seria. Y ahí es donde voy otra vez allí, ¿verdad? Hay dos cuestiones, ¿verdad? ¿Quién es el director de la investigación? El agente fiscal. Cierto, te puede recomendar tu médica forense allá de Yegros, te puede recomendar una cosa, pero él es el director de la investigación. Él tiene la responsabilidad de decir, claro, la forense te puede dar una opinión, y voy a decir, ¿sabes qué? No tomo esta recomendación, me voy a avalar en esto. Después otra vez, la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es lo que tiene que guiarle a ese agente fiscal en todas sus acciones. Y si un acto investigativo te va a llevar a un acto investigativo que vos vas a sustanciar, te va a llevar a esclarecer o a tener más claridad en una determinada hipótesis que vos tenés sobre el caso, hacela, precautelá esa vía, agotá esa instancia, esa vía de investigación. Ahora bien, ¿qué es lo que también ocurre? Que hay errores que son evitables. Y hay una frase en el derecho que siempre lo digo ahora, no, en el derecho no hay errores inevitables. Y acá vos ves una concatenación de errores, de dirección, de investigación, en la parte judicial, por todos lados. Y eso va en desmedro de la confianza de la ciudadanía. Y ahí uno se preocupa y se interpela y se pregunta, estos magistrados, este fiscal, estos jueces, actúan con el debido esmero que requiere una investigación de este tipo, con el debido compromiso. Dimensionan lo que está ocurriendo, dimensionan que se perdió una vida de una niña. Es terrible. Que desde el Ministerio de Niñez y Adolescencia, desde el momento en que ella, o se denuncia de que fue víctima, se hace la investigación, va a juicio y se produce la condena, ¿qué competencia tiene para revisar y mirar un poco el estado de la víctima? ¿Tiene que estar en cadena de custodia? ¿Cuál es el protocolo para casos de niños y niñas que fueron víctimas? Porque sí, el victimario fue a juicio, sí, el victimario fue condenado, el victimario fue a prisión. ¿Y la víctima? Bueno, ahí muy buena pregunta. Ahí nosotros en septiembre de 2023 creamos el Programa Nacional de Atención a Víctimas, a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Eso lo creamos, hemos elaborado una ruta de intervención. Esa ruta de la construcción de esa ruta de intervención del abuso participó el Ministerio Público. Entonces ahí es donde fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Entonces ahí es donde los fiscales deben comunicar al Ministerio de Niñez y Adolescencia que está una víctima para que nosotros podamos asistir, para que nosotros podamos darle ese seguimiento a los casos. Hoy tenemos ya 500 casos que nos son comunicados al Ministerio Público para hacer un seguimiento, pero esto ocurrió antes de la creación de ese programa. Entonces otra vez vemos, ¿verdad? Iniciamos un programa emblemático, pero ¿qué pasa con lo que ocurrió antes, ¿verdad? Entonces hay esa dicotomía, ¿verdad? Nosotros no tenemos competencia dentro de lo que implica la investigación propiamente dicha, pero claro, sí en el seguimiento, ¿verdad? Entonces ahí nosotros apelamos a que los fiscales, los jueces, los miembros los jueces de sentencia comuniquen al Ministerio de la Niñez y Adolescencia cuando hay una víctima. Y eso ahora lo están comunicando algunos agentes fiscales. Pero lo hacen por una cuestión de empatía con el ejercicio de la profesión o por una cuestión legal. Hay una cuestión legal, la ley 6202 del año 2018. El juez que condenó, el tribunal que condenó está obligado a comunicar. El fiscal que interviene en la investigación ya cuando hay una sospecha de que hay una víctima, ya en la etapa de imputación, la etapa ya investigativa, ya tiene que comunicarnos a nosotros. Para la cadena de protección a la víctima. Para el seguimiento y la restitución de derechos de esas víctimas. ¿Y en el caso de Melania qué pasó? Y no estaba creado por el programa. No estaba creado el programa. El programa se crea en agosto de 2023, septiembre de 2023. O sea, era como una ley, claro, ley muerta. Fue antes. Sí, porque la ley se crea en el 2018.
Y la ley crea, entre comillas, el programa, pero sin cuerpo, sin Ese sustancia. articulado estaba haciendo Claro, literalmente un texto. un texto muerto. Entonces nosotros le dimos cuerpo y alma a ese programa. En septiembre de 2023 ese programa tiene... ¿Y ahora cómo están con respecto a ese flujo de información, de entrega de información por parte de los magistrados, fiscales y magistrados? Y nosotros hacemos un cruce, porque hacemos un cruce de los casos que nos llegan, hacemos un cruce con los casos, con las estadísticas de los casos que ingresan al sistema de justicia, y nosotros vemos que cada año hay 3.500 casos aproximadamente, en promedio, y tenemos un promedio de 500 comunicaciones. Entonces nosotros apelamos a la Fiscalía, estamos trabajando con ellos, ¿verdad? Pero forma parte de la responsabilidad de cada operador de justicia comunicar esa situación. Y el número de condenas también es muy bajo. Entonces, a partir de aquel tiempo a esta parte, porque Eduardo, mira, hace tiempo vengo haciendo esta descripción. 911, Ministerio de Niñez y Fiscalía, y todos coinciden en tantas denuncias por año, lo que podríamos decir, tantas denuncias por día de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Bien, y siempre digo, a ver, un ratito. Y de este número global anual, ¿cuántos llegaron a juicio? ¿Cuántos llegaron a una condena? ¿Cuántos de estos condenados están recluidos? ¿Cuántos cumplieron? Porque de nada sirven esos números anteriores entonces. Es muy bajo el número. ¿Cómo? Es muy bajo el número. Y también es complicado delimitar, o sea, indistintamente a delimitar, ¿verdad?, el tiempo, porque un caso entra a juicio, ¿verdad?, es denunciado, tiene un tiempo, ¿verdad?, y generalmente tiene un promedio de 2 años y medio, 3, para que ese caso llegue a juicio oral y público y sea condenada una persona. Entonces, el caso que ingresó en el 2021 se condena en 2023 o 2024. Como mínimo. Entonces tu número de condenados de 2023 no es el mismo de los casos que se denunció en 2020. No, hay un desfase ahí del... Sí, entonces ahí cuesta. Indistintamente a eso, ¿verdad? Vos tenés un promedio de 3.500 casos que se denuncian y tu condena por promedio por año es más o menos 200 casos. Es bajísimo. Nada no es. Nada. Y eso es algo que lo estamos conversando, ¿verdad?, con las autoridades del Poder Judicial, porque es algo preocupante, muy preocupante. Y cuando conversa, ¿qué dicen? Porque esa es responsabilidad de Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que... O sea, la prevención sí. Sí, ahí estamos nosotros, ahí estamos ustedes, están inclusive las ONGs, estamos nosotros los medios, estamos todos ahí, somos los responsables de trabajar en la prevención. Pero cuando tenemos un caso concreto, camino a la impunidad indiscutible. Por eso y ahí es donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con la Corte para determinar qué pasa con esos casos que quedan por el camino. Estamos trabajando, los ministros de la Corte también están sumamente preocupados por eso. Es algo que ya lo estamos trabajando con la ministra Yane y con todo el equipo ahí el equipo asesor de justicia, ¿verdad?, a nivel de Corte, porque hay que entender también que hay una independencia de los magistrados a nivel regional, a nivel jurisdiccional. Sí. Entonces, cada tribunal de sentencia o cada juez de garantía, porque puede ser que ni siquiera llegue a juicio oral, es independiente de sus decisiones. Y cuando es una circunscripción lejana a la capital, ¿cómo se hace esa información de que hay una víctima? Y eso tiene... Por ejemplo, Cazapá. Por eso. Entonces, ahí es donde los magistrados de esa zona tienen que comunicarle al Ministerio de la Niñez que existe una víctima primero. Y después, a capital. A nosotros, al Ministerio de la Niñez. Tienen como sede acá. El programa, claro. Pero eso lo mandamos por correo electrónico. No hace falta que nos informen por memo. Hay medios tecnológicos. Por WhatsApp nos informan. A mí me informan por mi teléfono. Este celular está abierto 24 horas al día. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente tema? Hacer el seguimiento, esa línea del tiempo, ¿verdad?, de cómo va desarrollándose ese caso penal desde la denuncia, desde que ingresa la denuncia hasta que pasa por la etapa investigativa,
hasta que llega una acusación o no, o se desestima, o queda en el opareí, porque también puede ocurrir eso. Ni siquiera se imputa. Yo ahora me llegó hace unos meses me llegó un caso de una causa que hace 3 años que no está imputado el procesado. No está imputado. Y si uno revisa... Tiene dos tomos la carpeta fiscal y 2 tomos el expediente judicial. O sea, hicieron de todo pero menos imputar. Se imputó y se anuló la imputación. Y bien, hagamos el ejercicio rápido en ese caso. Se imputó, se anuló la imputación. Por una cuestión de jurisdicción. Bien, pero ¿y la relación víctima-victimario? ¿La red de protección, la cadena de protección sobre la víctima? Sí. Porque, como dijiste, es cierto, cuando ocurre una cosa así nos olvidamos de la víctima. Totalmente, y eso es, y esta familia llegó justamente. ¿Y en ese caso qué está ocurriendo? ¿En dónde está la víctima y en dónde está el victimario? No, en ese caso es no es del núcleo familiar, ¿verdad? Es de familia ampliada, pero no viven cerca, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? Y los padres de la víctima, ¿verdad? La están cuidando apropiadamente, ¿verdad? Pero sí la familia está luchando, ¿verdad? Para que se impute, para que se investigue en forma acorde. Ni siquiera si nosotros hemos elevado, no ahora, no en este caso. En este caso también el ministro Walter, ¿verdad? Ni bien tuvimos conocimiento de estas irregularidades, deficiencias, remitió una nota a la Corte Suprema de Justicia, ya el día de ayer a tempranas horas de la mañana. Pero esto no lo hacemos solamente por el caso de Melania Monserrat, lo hacemos en forma permanente por todos los casos que la gente llega muchas veces a desahogarse con nosotros en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Porque hay muchas Melanias. Hay muchas Melanias, hay muchas víctimas, hay muchas Felicitas. Entonces es una cuestión, ¿verdad?, hasta de Estado, ¿verdad? Nosotros el año pasado también logramos aumentar las penas. Sí, me acuerdo que habíamos conversado. Sí, trabajamos todo el 2023, trabajamos desde el Congreso, se aumentaron ya. Tenemos una conquista. Claro, tenemos logros, pero ¿de qué te sirven todos esos logros y esos laureles si estamos perdiendo vidas? Y más aún cuando perdemos vidas exponiendo a las víctimas dentro del sistema judicial. Es una cuestión que nosotros tenemos que debatirnos seriamente, ¿verdad? Como país, cuál es la calidad de nuestros magistrados. ¿Ustedes creen que ahí está, o sea, el principal problema de los casos de impunidad, si tan solo 200 al año terminan en estrados judiciales? Son los magistrados, fiscales y magistrados. Claro, yo creo que nosotros en el Foro Penal tenemos, y lo hablo como penalista, ¿verdad? Yo observo, yo me hago responsable de lo que digo, observamos en virtud porque nosotros cuando viene una víctima al Ministerio de la Niñez somos muy responsables. Le explicamos que hay una independencia de poderes, le explicamos que nosotros no tenemos intervención, pero tampoco podemos ser indolentes ante una madre o un padre que viene y llora con nosotros porque no está obteniendo justicia. Entonces nosotros remitimos una nota, pero antes de remitir la nota a la Corte Suprema, siempre le pedimos copia íntegra de la carpeta fiscal, copia íntegra del expediente judicial, y yo personalmente con mi equipo y con el ministro leemos cada expediente. Nos tomamos el tiempo de leer cada uno y hacemos una radiografía de qué está fallando. Y uno se da cuenta, Javier, rápidamente al leer un expediente, no al leer las palabras o no al leer la cuestión. En el primer escrito. En las actuaciones hacia dónde quiere conducir hacia dónde se quiere conducir la dirección de la investigación. ¿Por qué? Porque vos ves, por ejemplo, fiscales, y yo trabajé en una unidad fiscal. Cuando ocurre un caso de abuso, lo primero que haces, ¿qué es? Llevarle a la víctima a clínica forense, llevarle al centro de atención a víctimas. Rápido, ¿verdad? Entonces, hace ya la inspección física. O sea, las primeras intervenciones son un protocolo. Claves, ¿verdad? Después ya ve el tema de la imputación, si hay elementos. Después ya ve ya un seguimiento psicológico, ¿verdad?, con el Centro de Atención a Víctimas. Después ya ves la cámara GESEL bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba. Y después ya ves algunas pruebas, o ves otras pruebas, documentales, ¿verdad?, o testificales. Claro, otras pruebas indirectas que puedan conllevar a tener una certeza sobre la producción del hecho. Entonces, básicamente es sencillo. En las primeras páginas del expediente ya te das cuenta si es deficiente. Si hay una voluntad de investigar correctamente o no. Rápido uno se da cuenta de eso. Y eso es lo que vemos que no ocurre.
ves que se le cita a la víctima, luego a la mamá que denunció en la comisaría, se le cita 2 meses después, o no se le lleva a hacer estos estudios, o no se le imputa ahora, o después cuando se hace mira lo que quería decir, no se comprende muchas veces lo que es la naturaleza de la cámara Gesell. ¿Qué sucede? Te dicen, algunos lo interpretan como una prueba testimonial y otros como una prueba pericial. Entonces, ¿qué sucede? Para cada naturaleza de cada prueba existen requisitos formales diferentes que el Código Procesal Penal establece. Para la testimonial se sustancia, ¿verdad?, con un psicólogo que funge como una persona que va a extraer el dato del niño o de la niña víctima. Entonces es un medio para obtener ese testimonio. Sin embargo, otros lo interpretan como una pericia, como una prueba pericial, y se tienen otras reglas. Tiene que jurar el perito. Cada parte puede ofrecer un perito, puede ofrecer el Ministerio Público, ofrece la querella, ofrece la defensa, hasta el juez de garantías puede sugerir otro perito. Cada perito ahí, si se arma ese litigio, en el medio del litigio, cada perito puede establecer sus puntos de pericia, cómo se va a hacer, y después se pueden impugnar esos puntos de pericia otra vez. Hay actos formales de citación, de aceptación de eso, y la víctima está en el medio. Desamparada. Desamparada. Y en el medio de ese complejo entramado de meter chicanas, entonces cuestiones políticas, protecciones. En comunidades pequeñas las protecciones por eso, entonces se dan siempre. Es profundo, pero ahí vos te vas dando cuenta otra vez que cuál es el problema otra vez de fondo. La falta de un enfoque de proteccionista a la niñez por parte de los operadores del fuero penal. Sí. Viceministro, esto de verdad es responsabilidad de todos. Es cierto, podemos achacar a este gobierno, al Ministerio de Niñez y Adolescencia, a Fiscalía, al Poder Judicial, la Corte, la Defensoría de Niñez y Adolescencia también tiene participación acá. La Defensoría no está exenta de estas cuestiones, pero sí nos interpela a todos. ¿Cómo es posible que hasta hoy no se tengan resultados positivos? Y el resultado positivo, digo, de llegar a tiempo. O sea, no es solo cuestionar la negligencia, la impericia, la brutalidad con que actúan los fiscales, porque hay muchos fiscales brutos y brutas, mediocres, que llegan por cuestiones políticas al puesto en el que están, por así contactos, así como también los hay jueces también. Sí. Y hay otros grandes, ¿verdad? Infelizmente, siempre, o sea, no solamente mirar un poco el proceso de investigación, que en muchos de los casos van a impunidad, pero lo importante es llegar a tiempo, ahora, para evitar casos de víctimas. Y esa es una debilidad en forma paralela al proceso de investigación. Espantoso es lo que vivimos. Es espantoso, y por eso estamos fortaleciendo también el sistema de las CODENIS. Por eso, todo lo que yo te pueda referir de lo que estamos logrando bajo esta administración con este tipo de resultados cada vez se corto. Te puedo contar que generamos una línea de apoyo a las CODENIS, a las municipalidades, para que ejerzan un rol protector dentro de las comunidades, ¿verdad?, con apoyo económico del Ministerio. Por primera vez en la historia del Paraguay, el Ministerio de la Niñez está transfiriendo recursos bajo ciertos condicionamientos y ciertas corresponsabilidades de proyectos para estos municipios. Porque ¿qué es lo que ocurría antes? Vos te ibas a la CODENI y le decía, el Código de la Niñez de 2001 te señala esta obligación, señor intendente o señora directora de la CODENI. ¿Y qué te decían ellos? No tengo recursos. No tengo recursos. Y la gente te decía, ¿y código de la CODENI? Y ellos te decían, vos te ibas a cumplir, no tengo recursos. Entonces ahora el ministerio está otorgando esos recursos. Para que no sea la excusa. Claro, cumplí y te pedimos que te vamos a dar este recurso, pero vos también ponés de tu parte. Poné también recursos propios, complementémonos, ¿verdad? Pero eso está ocurriendo ahora desde el 2023. Se perdieron casi 20 años. Desde 2001 del código. Arrastramos muchos años. Desde 2001 del código. ¿Y cómo no se pensó nunca en generar esa línea? Como si ya la tenían, por ejemplo, históricamente. La institución que siempre tenía esa línea presupuestaria para transferir recursos era el Ministerio de Salud.
con los consejos locales de salud. El Ministerio de Educación también tiene con las ACES. Ministerio de Agricultura tiene con los comités agrícolas. Y el Ministerio de la Niñez no tenía. Que es el ente rector. Y que tenía un sistema conformado ya de 2001 que es similar a todo esto que te dije con las CODENIS, que son el brazo territorial operativo. Sí. Viceministro, tengo que cerrar este capítulo del programa, pero siempre le agradecemos que comparta un poco el tiempo para el debate y la construcción de ideas. A las órdenes, Javier, ¿verdad? Y vamos a seguir desde el Ministerio de Niñez y la Adolescencia empujando para adelante, procurando con todas nuestras fuerzas, ¿verdad?, para poder revertir este partido, para poder erradicar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y aprovechar este espacio también, Javier, ¿verdad?, para si la gente conoce algún tipo de caso, ¿verdad?, pueden denunciar ante el 147 Fono Ayuda, que es un servicio gratuito del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.